Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial. Mi nombre es Edward Herrera, yo pertenezco a la iglesia Lifehouse Casa de Vida. El día de hoy vengo a compartirles una porción de la palabra del Señor. Espero sea de edificación para ustedes y para sus vidas y que puedan obviamente seguir nuestras enseñanzas a través de este medio de comunicación, a través de esta red social, YouTube. Y que puedan darle like y compartir también esta enseñanza con las personas que ustedes conocen y que puedan ser edificadas también. Amén. Bueno, quiero compartirles una enseñanza muy especial hoy. Espero puedan ustedes tener acceso a una Biblia en su casa y si no, no se preocupen, aquí vamos a ir leyendo los textos para que podamos conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Quiero hacer una corta oración para arrancar, para que Él sea Dios guiándonos a través de su palabra y abriendo nuestro entendimiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que seas tú abriendo nuestro corazón, Dios mío. Guíanos, Dios eterno, Señor, conforme a tu voluntad. Yo sé, Padre Celestial, que cada una de las personas que se conectan y ven este video tienen la intención de poder acercarse a ti, Señor, de querer conocerte, Padre Celestial. Te ruego, Dios eterno, por cada una de sus vidas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando, Señor, en su corazón y en su mente. Ayúdalos, Dios mío, a que sean transformados, Señor, a que sean nuevas criaturas, Señor, que sean hechos a tu imagen, Señor, y a tu semejanza, no en el sentido de la persona, sino a través del Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, mi Rey, santo y bendito eres tú, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartirles un texto bastante lindo y vamos a leerlo. Este texto se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 8, a partir del versículo 1, y vamos a ver cómo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Amén. Dice a partir del verso 1, toca la trompeta para dar una advertencia, sé como un águila sobre la casa del Señor, porque los israelitas han roto mi pacto y han desobedecido mis leyes. Ellos gritan y me dicen, oh Dios de Israel, nosotros te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo persigue. Sin contar conmigo, escogieron algunos para que fueran sus reyes. Nombraron príncipes que yo no conocía. Con su oro y con su plata hicieron estatuas de sus ídolos. Por eso Israel será destruido. Samaria, yo he rechazado tu becerro. Estoy muy enojado con tu pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán pecando? Este becerro fue hecho por un artesano de Israel, no es de Dios. Pero por eso el becerro de Samaria será roto en 1000 pedazos. Versículo 7. Ellos plantarán cuando el viento esté soplando fuerte, cosecharán cuando haya un viento fuerte y poderoso. Lo que plantaron crecerán, pero no dará fruto. No producirán grano, y en caso de que produzca algo, los extranjeros lo devorarán. Israel ha sido destruido, el pueblo está disperso entre las naciones como un pedazo de chatar. Israel insiste en ir a Asiria. Son tercos como mulas, dice el Señor, son tercos como mulas. El pueblo de Efraín ha contratado amantes, buscaron amantes entre las naciones, así que yo voy a juntarlos con sus amantes y sufrirán bajo el peso del emperador. Todos los altares que Efraín construyó para borrar los pecados se convertirán en altares para cometer pecados. Se convirtieron en altares para cometer pecados. Aunque les escribiera 10,000 leyes, las tratarían como algo extraño. Hacen sacrificios con lo que yo les di, hacen ofrendas. Al Señor no le gusta esa gente. Él recuerda sus pecados y por eso los castigará. Serán llevados como prisioneros a Egipto. Israel olvidó a su Creador y destruyó palacios, mientras Judá hacía muchas fortalezas. Pero yo enviaré fuego sobre esas ciudades, un fuego que devorará sus fortalezas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que seas tú mostrándonos y revelándonos tu palabra, Señor, y tu verdad
Ayúdanos a tener entendimiento a través de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Que podamos entender, Señor, lo que leemos y que seas tú inquietando nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias, Dios eterno. Amén y amén. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, tenemos un título para este pasaje bíblico en Oseas capítulo 8, que lo relaciona como adorar ídolos lleva a la destrucción. Vamos a ver parte de este pasaje y cómo el Señor nos muestra a través de su palabra que aún este pueblo de Israel, siendo escogido por Dios, siendo un pueblo que fue libertado tiempo atrás de Egipto, de la esclavitud, siendo Dios quien los rescató y los libertó, los restauró, los limpió, y aún así tiempo después estas personas decían, nosotros conocemos a Dios, ¿cierto? Nosotros te conocemos, decían en el versículo 2. Y dice el verso 3 que Dios respondiendo a esas exclamaciones del pueblo dice, pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo persigue. Sin contar conmigo escogieron algunos para que fueran reyes, nombraron príncipes que yo no conocía, con su oro y con su plata hicieron estatuas de sus ídolos. Amén. Por eso Israel será destruido. Hermanos, el día de hoy quiero traer alusión a este pasaje específicamente porque sé que muchos de ustedes que están viendo esta enseñanza han tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Han tenido la oportunidad de poder sentarse y por otra persona que le predicaran la palabra del Señor, conocer el Evangelio. Amén. Sé que muchos de ustedes están iniciando tal vez su carrera en la fe en el Señor Jesucristo hasta ahora. Muchos de ustedes también ya llevan años en la fe, ¿sí? Pero a través de este mensaje vemos cómo aún siendo un pueblo, el pueblo de Israel, aún siendo un pueblo que llevaba tiempo de conocer a Dios, fue un pueblo que por su pecado en su corazón se desvió, fue un pueblo que por su pecado en su corazón no quiso escuchar y obedecer a Dios y se fue perdiendo en el camino, se fue desviando en su camino. Y aún conociendo a Dios, ellos tenían la forma de tomar una decisión de ser obedientes o tenían la forma de tomar la segunda decisión, que era ser desobedientes, ¿cierto? Y esa desobediencia siempre traía un resultado. Ahora, muchos de nosotros, llegando al Evangelio o estando en el mundo y conociendo el Evangelio, somos como ese pueblo de Israel. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos aprendido a conocer un poco a nuestro Dios, pero en algún momento por los deseos de nuestro corazón, de nuestra carne, por los deseos y los placeres que nos ofrece el mundo, quizás nos hemos desviado también un poco o hemos pretendido agradar a Dios sin dejar a un lado las cosas del mundo, ¿cierto? Y vemos que Dios a este tipo de situaciones, de condiciones o de personas, esto a Dios lo enfada o le desagrada. A través de este pasaje podemos empezar a conocer un poco también el carácter de nuestro Dios. Dice la Biblia que en este texto, versículo 3, dice que por esto Israel iba a ser destruido, por esta desobediencia. Y algo que Dios aborrece son los ídolos, más que las estatuas, ¿sí? Más que crear o formar figuras de dioses que no existen realmente. Dios también aborrece los ídolos que nosotros formamos en nuestro corazón. Muchas veces formamos en nuestro corazón ídolos a nuestra familia. Ponemos como ídolos a nuestros hijos por encima de nuestro Dios. Ponemos como ídolo nuestro trabajo. Ponemos como ídolo nuestros placeres, ¿cierto? Pero Dios aborrece eso. Y aún nosotros de pronto conociendo del Evangelio, acercándonos al Evangelio del Señor, a veces ponemos esos ídolos delante de Él y los ponemos por encima de nuestro mismo Dios. Dice en el verso 4, en el verso 5, perdón, dice, Samaria, Samaria, yo he rechazado tu becerro, estoy muy enojado con tu pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán pecando? Dios recalca a este pueblo y les dice, ¿hasta cuándo seguirán pecando? ¿Hasta cuándo seguirán en esa condición de desobediencia? ¿No se les hace de pronto conocido que en algún momento Dios nos ha hecho resonar eso en nuestro pensamiento o en nuestro corazón de ¿hasta cuándo voy a tener que verte a ti pecando? ¿Hasta cuándo tendrás que vivir esa situación o esa condición?
Eso nos pasa mucho cuando llegamos nosotros al Evangelio. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al Evangelio, nuestra carne y nuestra mente siempre va a querer ir al mundo. Siempre va a querer, aunque el Espíritu Santo nos guía a buscar a Dios, la carne y nuestros malos deseos siempre nos van a querer impulsar hacia el mundo, retroceder, ir hacia atrás, no avanzar en el Evangelio, sino volver al pecado. Amén. Dice en el siguiente texto, en el verso 6, ese becerro fue hecho por un artesano de Israel, no es Dios. Está aclarando, esos seres que crearon con sus manos y quieren adorar y hacer pasar como Dios, no son Dios. Amén. Por eso el becerro de Samaria será roto en 1000 pedazos. Ellos plantaron cuando el viento ellos plantarán cuando el viento esté soplando fuerte. Cosecharán cuando haya un viento fuerte y poderoso. Lo que plantaron crecerá, pero no dará frutos. Y acá ya empezamos a ver la consecuencia de esa desobediencia y de haber tomado esa decisión de vivir las cosas del mundo y del pecado, ¿cierto? Dios nos muestra a través de su palabra en este pasaje que esa desobediencia está conllevando a una consecuencia, y esa consecuencia es que en este texto explica que, por ejemplo, el tema del alimento, van a empezar a perecer por los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que sembraban o cosechaban iba a ser destruido por los vientos. Y no crecía esas cosechas y no daban fruto. No producían grano, dice el texto. Y en caso de que produzca algo, los extranjeros lo devorarán. Entonces vemos cómo viene esa consecuencia de la desobediencia de este pueblo, inicialmente y muy brevemente, respecto a la comida, al alimento, que es algo básico de nosotros, ¿cierto? Imagínense nosotros, cada uno de ustedes allí en su casa o donde se encuentre, que en su momento Dios les diga, adórenme a mí, no pongan ídolos delante de mí, no pongan a su familia por encima mío, no pongan su trabajo por encima de su Dios, sino búsquenme a mí primero, adórenme a mí, sírvanme a mí. Y nosotros en nuestra desobediencia digamos, prefiero ir al trabajo, prefiero estar en mi casa compartiendo con mi familia, prefiero ir al parque, prefiero ver televisión, a estar sirviendo al Señor, a estar buscando a Dios. En ese momento empieza a manifestarse una consecuencia y muchas veces nos empieza a ir mal en el trabajo, empieza a haber una escasez económica, tal vez una escasez de comida, ¿sí? Y en muchas situaciones ocurre esto. Vemos por qué puede ser esa causa, y esa causa es producto de nuestra misma desobediencia, y esa es la consecuencia, ¿cierto? Que empiezan a pasar este tipo de situaciones. Dice en el verso 8, Israel ha sido destruido, su pueblo está disperso entre las naciones como un pedazo de chatarra. Israel insiste en ir a Siria, son tercos como mulas. El pueblo de Efraín ha contratado amantes, buscan amantes entre las naciones, así que yo voy a juntarlos con sus amantes y sufrirán bajo el peso del emperador. Y entonces acá el Señor le recalca al pueblo todas las cosas y las desobediencias que están cometiendo. Y les dice con esta palabra tan impresionante, hermanos, les dice, son tercos como mulas. Compara a los seres humanos como mulas, como animales que nosotros sabemos que las mulas, pues uno las jala y las intenta guiar hacia un lado y ellos quieren coger hacia otro lado. Así nos compara Dios a nosotros como mulas, como animales, que en nuestra desobediencia, siempre aunque Dios nos manda y nos guía hacia un camino, queremos correr hacia otro, ¿verdad? Pero sabemos que eso trae una consecuencia, esa consecuencia es destrucción para nuestra vida. Destrucción para nuestra familia, destrucción para todo lo que nos rodea, el entorno que nos rodea. Quizás no sea como vemos de pronto en las películas, que va a caer el meteorito destruyendo nuestro hogar, ¿cierto? Pero tal vez caiga enfermedad, tal vez caiga hambruna en nuestra vida, tal vez caiga muerte en nuestra familia, ¿cierto? Esa es la destrucción que Dios también, trae hacia los desobedientes. Dice en el verso 10, en el verso 11, todos los altares que Efraín construyó para borrar los pecados se convertirán en altares para cometer pecados. Entonces esos altares que se supone que se habían hecho para
para hacer una serie de adoraciones se convirtieron fue realmente para cometer pecados contra Dios. Dice, y aunque les escribiera 10.000 leyes, las tratarían como algo extraño. Hacen sacrificios con lo que yo les di, hacen ofrendas de carne y se las comen. Al Señor no le gusta esa gente, y vuelve y se recalca en la palabra del Señor que a Dios no le gusta la gente desobediente. Y más que desobediente, podemos analizar que el pueblo de Israel tomó una decisión, ¿cierto? Esa decisión fue vivir en su pecado, desear y querer más las cosas del mundo y vivir y compartir más las cosas del mundo que servir al Señor o agradar a Dios. Amén. Él recuerda sus pecados. Entonces dice el texto, al Señor no le gusta esa gente. Él recuerda sus pecados y por eso los castigará. Tremendo, ¿cierto? Tremenda esa palabra porque nos afirma que siendo nosotros desobedientes, Dios nos castigará por ser desobedientes a su palabra, por ser desobedientes a lo que Él nos ha mandado o a lo que Él quiere de nosotros. Amén. Dice en el siguiente texto, serán llevados como prisioneros a Egipto. Israel olvidó su creador y construyó palacios mientras Judá hacía muchas fortalezas. Pero yo enviaré fuego sobre esas ciudades, un fuego que devorará sus fortalezas. Tremendo, tremenda esta palabra porque nos concluye en este capítulo la ira de Dios sobre el desobediente. Y tengamos pendiente que en este pasaje nos está hablando de personas que son creyentes, eran personas que decían conocer a Dios porque era el pueblo escogido por Dios. Así hoy en día podemos compararlo a los mismos cristianos que aunque conocemos a Dios, muchas veces nos comportamos como si no lo conociéramos, ¿cierto? Muchas veces hacemos cosas en desobediencia a nuestro Dios o en ocasiones, como les decía hace un momento, cuando llegamos al Evangelio, queremos como agradar más al mundo que a nuestro mismo Dios. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, empieza ese conflicto entre agradar a Dios, entre agradar al mundo, entre agradar a nuestra carne, entre agradar a nuestro Señor, ¿cierto? Empieza ahí esa controversia y es ahí donde nosotros debemos tener precaución porque tenemos la oportunidad de decidir si agradar a Dios o agradar al mundo. Agradar a Dios o agradar a nuestra carne. Amén. Ahora quiero recalcar, mis hermanos, y hacer mucho énfasis en el versículo 14, donde dice, Israel olvidó a su creador y construyó palacios, mientras Judá hacía muchas fortalezas, pero yo enviaré fuego sobre esas ciudades, un fuego que devorará sus fortalezas. Vemos como les decía, la ira de Dios caerá o caía sobre este pueblo en desobediencia. Amén. Podemos decir que aunque el pueblo creía conocer a Dios, realmente no lo conocía, siendo, podremos decirlo así, cristianos, como los cristianos hoy en día. Aunque piensan que van a la iglesia, se congregan, tal vez escuchan una prédica por YouTube, tal vez han asistido a diferentes congregaciones, tal vez oran, tal vez cantan, tal vez tienen una comunión espiritual, ¿sí? Pero en muchos casos eso no garantiza que realmente conozcan a Dios, ¿cierto? En muchos casos eso no garantiza que sea un hijo de Dios como dice la Biblia. Por eso a Israel, al pueblo de Israel, en esta lectura que hacíamos, le sucedía eso. Ellos creían que por ser el pueblo escogido por Dios, que por conocer la ley de Dios, ya eran personas que eran salvas, ya eran personas que quizás no necesitaban de llevar una vida en obediencia, o que tal vez no requerían conocer más allá a su mismo Dios. Pero se equivocaban porque miren Dios en el concepto que los tenía. Ellos creían conocer a Dios, pero Dios los tenía en el concepto de no, de que la ira iba a caer sobre ellos por desobedientes, por su pecado, por sus maldades.
y recalcaba mucho por su idolatría. Amén. Nuestra idolatría, como les decía, actualmente pueda que no necesariamente hagamos estatuas de oro o de bronce, pero sí tomamos actitudes con cosas, situaciones, personas, en donde los idolatramos a ellos y no adoramos a Dios. Amén. Vamos a pasar a un texto que encontramos aquí mismo en Oseas, en el libro de Oseas, lo encontramos en el capítulo 10. Entonces vamos a ver qué nos dice en ese capítulo 10 respecto pues a lo que venimos tratando sobre las decisiones de vivir en desobediencia, ¿sí? De empezar a vivir una vida en fe, pero en desobediencia a Dios, o una vida en obediencia a nuestro Dios, conociendo al verdadero Dios. Amén. Dice en el Oseas capítulo 10, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, dice en la versión Palabra de Dios para Todos: Israel era como una viña reverdecida, que producía mucho fruto, pero entre más frutos daba, más altares construía para los dioses falsos. Cuando mejor se volvía la tierra, mejores monumentos hacía para honrar a sus dioses. Su corazón era engañoso, así que ahora debe pagar por sus culpas. Dios destruirá sus altares y hará pedazos sus monumentos de piedra. Tremendo. Hay una versión que es la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera menciona esta palabra en el versículo 2. Dice: su corazón era engañoso. En la Reina Valera dice que tenía un corazón dividido, ¿sí? Un corazón dividido. En ese sentido, vemos cómo el pueblo de Israel, en esta parte, en este texto que estamos leyendo, dice que aunque era un pueblo muy próspero o bendecido en ciertas cosas, dice que era como una viña reverdecida que producía mucho fruto, o sea, era muy bendecido este pueblo, y decía que entre más crecía, digamos que en esos ámbitos de pronto, digámoslo así, como de agricultura, o económicamente, o fructificaba mucho su campo, entre más crecía en ese sentido, o sea, era un pueblo que no aguantaba hambre, que era muy estable en ese sentido. Dice que entre más crecía en eso, más altares construía para los dioses falsos. Y yo creo que ellos, en su inconsciente o en su consciente, no sé cómo referirlo, creían conocer a Dios, pero también sabían que estaban haciendo mal, y aún así lo persistían en su maldad. Persistían en hacer y crear dioses falsos, teniendo al Dios verdadero, al Dios vivo, que no es una imagen creada por hombres, como lo leíamos en el capítulo 8 hace un momento, que Dios decía: ese Dios no es su Dios soy yo. Básicamente les manifestaba el Señor. Dice ahí en el verso 1 que construían dioses falsos. Cuando mejor se volvía la tierra, mejores monumentos hacía para honrar a sus dioses. Y en este punto me detengo porque nosotros como cristianos, cuando llegamos al Evangelio, y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han pasado por una situación muy parecida al pueblo de Israel, donde llegan al Evangelio, empiezan una vida de pronto espiritual, a conocer un poco a Dios, acercarse a Dios en arrepentimiento, pero cuando Dios empieza de pronto a prosperar su vida, de pronto empieza a bendecir su vida, a permitir que tengan una vida estable económicamente, que no aguanten hambre, que haya salud en la casa, que haya una estabilidad humanamente bien, empieza a haber ese pequeño problema, y es que su corazón empieza a desviarse. Y esta situación, estos momentos de pronto de estabilidad, dan pie para que el cristiano desafortunadamente se desvíe. ¿Por qué? Porque empiezan a olvidar a Dios. ¿Recuerdan cómo le estaba pasando al pueblo de Israel? Dice la Biblia que estaban siendo prósperos, eran como una viña con muchos frutos, ¿sí? Como daban abundantemente alimento, y aún así cuando empezaban a dar más, empezaban
su corazón a generar más altares, ¿sí? Muchos casos donde de pronto Dios nos empieza a dar una estabilidad económica cuando llegamos al Evangelio, cuando conocemos del Evangelio, cuando empezamos a ir a la iglesia, a congregarnos, a buscar del Señor, y Dios nos empieza también a bendecir. De pronto nos empieza a dar un buen trabajo, nos ascienden, nos aumentan el sueldo, tenemos una tranquilidad en la familia, empieza a haber un poco de pronto de lujos o estabilidad económica, y eso empieza a desviar nuestro corazón, porque empezamos a poner como ídolo, empezamos a construir esa estatua, ese ídolo para adorarlo, que se llama de pronto vanidad, se llama de pronto dinero, se llama de pronto viajes, comodidad, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Muchas veces empieza a haber dificultades en las familias, en el hogar, en las parejas, por estas mismas comodidades, porque empiezan a haber conflictos de intereses, inclusive entre la misma familia, ¿sí? Precisamente esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel, y es un reflejo hoy en día de la humanidad, porque, como les decía, cuando Dios empieza a obrar en las familias, cuando Dios empieza a obrar en una persona, empieza a cambiar y a transformar, no solo lo empieza a transformar a él, sino empieza también a transformar su entorno, ¿sí? Su entorno emocional, su entorno económico, todo su entorno empieza a ser transformado con un propósito. Pero muchas veces nosotros empezamos a tomar la decisión de olvidar a Dios o dejar a un lado a Dios por seguir nuestros ídolos, por seguir a nuestra familia, por seguir el dinero, por seguir el trabajo, por seguir el estudio, y dejamos a un lado todas las cosas del Señor, o quizás las hacemos, pero las llevamos medianamente, ¿sí? Y empezamos a bifurcar ese camino, el camino del Señor acá y nuestro camino independiente por otro lado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está mostrando el Señor en su palabra, y nos está diciendo que Israel cometía ese error. En el versículo 2 del capítulo 10 que estábamos leyendo dice: su corazón era engañoso, así que ahora debe pagar por sus culpas. Ese corazón engañoso hace referencia a que el corazón pensaba o creía que lo que estaba haciendo era lo correcto, porque era lo que de pronto estaba sintiéndose bien, ¿sí? Tal vez el pueblo de Israel en ese momento se sentía bien haciendo ídolos por la prosperidad que tenían. Tal vez se sentían bien en su pecado, obviamente, porque el pecado y la carne nos lleva a sentirnos agradables, ¿cierto? Pero espiritualmente, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos siendo desobedientes? ¿Estamos siendo una persona o un pueblo desagradable para Dios? ¿Sí? Y dice el texto que por ese pecado, por ese corazón engañoso que tenía ese pueblo, debía pagar por sus culpas. Amén. Dice que Dios destruirá sus altares y hará pedazos sus monumentos de piedra. Entonces vemos cómo el Señor, en su ira por nuestra desobediencia, puede empezar a destruir lo que en algún momento inclusive nos pudo dar. Entonces, si Dios ve que para nosotros es tropiezo o desvío en nuestro camino del Evangelio, nuestro trabajo, Dios no lo puede quitar. Si es inclusive nuestra misma familia, Dios podría quitarla, con el fin de que nosotros corrijamos nuestro camino y lleguemos a sus pies para adorarle únicamente a Él, para que no hayan ídolos delante de nosotros, sino que sea únicamente nuestro Dios. Sé que muchos de ustedes han empezado el camino de la fe del Evangelio, esforzándose en queriendo buscar al Señor, buscando arrepentidamente a Dios. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado, porque la palabra nos dice que el corazón es engañoso, y muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios, pero no lo estamos. Tal vez estamos pensando que estamos obrando bien de una forma, pero no lo estamos. Entonces, no nos confiemos en nuestro corazón. Tomemos la decisión de obedecer al Señor, más allá de obedecer nuestros deseos, nuestros sueños, ¿sí? Busquemos primeramente obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Amén. Así que mis hermanos, el día de hoy quiero invitarlos a que revisemos nuestras vidas y a que tomemos decisiones, ¿cierto? La Biblia nos enseña también que debemos cambiar nuestra forma de pensar y de vivir.
dándonos la responsabilidad como cristianos de, aunque conocemos del Evangelio, también empezar a transformar nuestra vida. Obviamente es el Espíritu Santo de Dios el que empieza a guiarnos en esa transformación, a limpiarnos en ese proceso de transformación, a hacernos una nueva criatura, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña también y nos dice que nosotros mismos debemos también tomar la decisión de cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Eso hace alusión a tomar decisiones. Así que si mis hermanos, alguno de ustedes está empezando en este camino de la fe, como les decía, si alguno de ustedes lleva poco tiempo escuchando de la palabra del Señor, es hora de empezar a tomar decisiones. Es hora de empezar a decidir si me quedo en el mundo, si vivo en el mundo o si mejor obedezco a mi Dios o al Dios en el cual estoy poniendo mi fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Si realmente puedo llevar una vida en obediencia o si prefiero vivir una vida como nos mostraba la Biblia de Israel, en pecado, en deleites, adorando otros ídolos, adorando imágenes, adorando otras cosas del mundo y no adorando a nuestro verdadero Dios. Amén. Por eso quiero llevarlos ahora a un pasaje bíblico bastante importante y bastante bonito que nos habla precisamente sobre y nos da una guía sobre cómo poder llevar y tomar esas decisiones. ¿Listo? Para eso es muy importante hablar de la persona de la deidad que es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía y nos insta a vivir una vida conforme a la obediencia o en obediencia al Señor. Amén. Vamos a ver qué nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Perdón, a partir del versículo 13. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Dice el texto, y vamos a ver por qué nos hace alusión sobre la mentalidad humana y sobre el espíritu. Dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Esto nos está hablando de una decisión. Amén. De que nosotros somos capaces de poder tomar la decisión de vivir con nuestra mentalidad humana, o nos muestra la otra cara de la moneda, ¿cierto? Y nos dice que si vivimos de acuerdo a nuestra mentalidad humana, moriremos para siempre. Pero si usamos el poder del Espíritu, ese poder del Espíritu hace referencia al poder del Espíritu Santo, para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Entonces vemos que podemos tomar la decisión, como lo hacía el pueblo de Israel, de vivir en pecado y en maldad, porque es una decisión, o podemos tomar también la decisión de, como siendo personas creyentes y cristianas, llevar una vida con el poder del Espíritu, ¿sí? Dice que es usar el poder del Espíritu para dejar de hacer esas maldades. Entonces vemos que aunque es una decisión que podemos tomar, no es una acción que ejercemos nosotros solos, sino es con el poder y a través del Espíritu Santo que podemos dejar de apartarnos y dejar de hacer esas maldades, dice el texto. Entonces vemos que dependemos en esa parte obviamente de Dios, dependemos de su Espíritu Santo para poder dejar de hacer esas maldades. Amén. Entonces yo sé que muchos de ustedes, si han empezado el Evangelio hace poco, se les presenta un poco digamos como de no poder entender cómo el Espíritu nos puede guiar a no hacer maldades. Y obviamente eso lo van a poder ir aprendiendo con el transcurso del tiempo, escudriñando la palabra, obviamente en obediencia al Señor y en oración. Amén. Vemos en el verso 14, dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces acá la pregunta es, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos realmente hijos de Dios? Listo, somos creyentes porque hemos creído en el Evangelio, ¿cierto? Pero, la pregunta es, ¿somos hijos de Dios realmente? Hay muchos creyentes en el mundo. Creen en Cristo, creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo, pero son personas que
como la Biblia nos considera algunos hijos de Dios? ¿Realmente somos hijos de Dios? Dice en el verso 15, el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. O en la versión Reina Valera dice, Abba Padre. Amén. En el versículo 13 y 14, como les decía hace un momento, nos lleva esta palabra a que debemos tomar una decisión en vivir conforme a nuestra mentalidad humana o seguir viviendo con nuestra mentalidad humana o empezar a vivir conforme al Espíritu y ayudados por el Espíritu de Dios, transformar nuestra vida, ¿cierto? Vivir en obediencia, vivir llenos del poder de Dios. Eso es lo que debemos buscar nosotros como hijos de Dios y como personas que hemos llegado al Evangelio. Amén. Es tomar esas decisiones. Básicamente, digamos que el enfoque de la enseñanza del día de hoy es eso, sobre las decisiones que debemos tomar nosotros como personas que hemos llegado al Evangelio. Muchos de nosotros, de pronto de los que están viendo el video, ya son personas antiguas, llevan mucho tiempo creyendo, escudriñando la palabra, inclusive son servidores del Señor, pero que también en ocasiones nos hemos desviado, ¿cierto? Por X o Y motivo, en alguna cosa hemos querido apartarnos o nuestro pecado o nuestra mentalidad humana ha querido apartarnos, pero es el poder del Espíritu Santo el que nos lleva nuevamente al servicio, el que nos lleva y el que nos restaura, el que nos corrige ese camino. Amén. En estos textos 3 y 14, como les decía, el enfoque o el realce que le daría yo es que debemos vivir conforme al Espíritu, no conforme a nuestra mentalidad humana. El pueblo de Israel, en lo que veíamos en los capítulos de Oseas, vemos que ellos vivían era conforme a una mentalidad humana, porque la mentalidad humana los llevaba a hacer estatuas, a hacer ídolos, a hacer sacrificios y comer del mismo sacrificio, a hacer todo este tipo de cosas humanas que le desagradaban a Dios. Pero si hubiese sido un pueblo espiritual, si hubiese sido un pueblo sabio y que se hubiesen llenado del poder del Espíritu para poder agradar a Dios, hubiese sido diferente. Amén. Debemos vivir y decidir todos los días llevar una vida como hijos de Dios. Ya sabemos que los hijos de Dios son los que se dejan guiar y llevar una vida conforme al Espíritu, no a la mentalidad humana. Amén. Vamos a tener eso muy pendiente. Escuchar el Espíritu y obedecer. Es lo que también debemos tener muy presente nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos creído en el Señor, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Amén. Y quiero resaltarles para finalizar el texto en el verso 15. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Cuando nos dice que no nos convierte en esclavos llenos de temor, nos está haciendo referencia a que no debemos vivir llenos de temores conforme a la mentalidad humana, ¿cierto? En que debemos llevar una vida de valentía en el momento de tomar precisamente las decisiones como cristianos, como hijos de Dios. En situaciones, por ejemplo, que si debo dejar X o Y actividad o X o Y conducta que no le agrada a Dios, con valentía, llenos de poder del Espíritu de Dios, debemos hacerlo, ¿sí? Sin titubear, sin dudarlo, debemos hacerlo porque el Espíritu de Dios es el que nos da esa valentía, ¿cierto? Dice que al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre o Abba Padre. Para concluir, vemos que el Espíritu que Dios nos da, ese Espíritu, el Espíritu Santo, nos guía y nos permite poder adorar a nuestro Padre Celestial y poder reconocerlo y acercarnos a Él con confianza. Eso es lo que debemos hacer. En vez de ir a nuestra mentalidad humana, debemos tomar la decisión de poder acercarnos a nuestro Padre. No nos acerquemos al mundo. Ya basta de haber estado en el mundo. Es hora de acercarnos a nuestro Padre Celestial, acercarnos a nuestro Dios y decirle, gracias Padre, querido Padre, aquí estamos. Eso es lo que debemos hacer ahora, esa es la decisión que debemos tomar ahora. Amén. Gracias mis hermanos.
Este es el pequeño mensaje y el corto mensaje que les traía el día de hoy. Espero ustedes puedan reflexionar en sus casas, leer los textos más a detalle, escudriñar la palabra del Señor, que allí es donde encontramos edificación, allí es donde, escudriñando la palabra del Señor, es donde nos formamos y donde el Señor empieza a transformar también nuestra vida. Amén. Empecemos a tomar esa decisión de buscar al Señor y apartarnos de la humanidad que nos gobernaba antes de tener al Espíritu de Dios. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude y nos pueda dar su Espíritu para poder ser transformados. Hermanos, Dios los bendiga, espero les haya agradado la palabra del Señor y más que agradarle, edificarle en sus vidas, que haya sido una palabra que pueda transformar sus corazones y sus mentes. Los invito a que puedan darle like a la enseñanza, a que puedan seguir nuestras redes sociales, suscríbanse si no están suscritos, denle clic en la campanita de las notificaciones y a que dejen sus comentarios. Me gustaría que pudieran dejar sus comentarios de la enseñanza, qué les impactó, qué no les impactó, qué les gustó, qué no les gustó de los textos que leíamos, sus preguntas, de pronto si tienen preguntas respecto a la enseñanza. Gracias mis hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Los invito a que puedan seguir nuestras enseñanzas los días sábados, de jóvenes, de niños, los días domingos y entre semana que puedan conectarse a través de nuestros enlaces por Zoom. Estamos conectados a nivel Colombia y en cualquier país del cual nos puedan ver. Dios los bendiga mis hermanos, mediten mucho en la palabra del Señor, mediten en los textos que leíamos y tomen una decisión. Amén. Tomen la decisión de servir al Señor, de servir conforme a su Espíritu y de ser hijos de Dios a través de su Espíritu Santo. Tomen la decisión de glorificar al Señor. Dios los bendiga. Chao hermanos.